eso, digamos, haría justamente que esta situación tenga una situación más dispar y más de una solución. Esto no sería un mandato libre de interpretación compleja, ¿no? Y por cierto, también cuando hablamos de mandato de ineludible e obligatorio cumplimiento, ¿no? Hace que justamente, lo hemos hablado, ¿no? Hasta aquí, de la vigencia, de la claridad, el carácter incontrovertible del mandato, pero cuando hablamos del mandato ineludible, ¿no? Nos referimos justamente a que no, digamos, no procedan excusas, ¿no? O evasivas a que se puedan cumplir, ¿no? Es decir, el mandabus tiene que tener en cuenta esta perspectiva material y la obligación que la administración está eludiendo, ¿no? Tiene que ser verdaderamente exigible, ¿no? Como tal, o sea, que no se pueda, digamos, haber supuestos de excepción al cumplimiento. O sea, como ustedes ven, estos requisitos justamente van a que tengan este grado de, entre comillas, ¿no? General de certeza para poder tener esta inacción y completarla, ¿no? Y justamente cuando hablamos de mandato incondicional, ¿no? O con condición que no sea compleja ni requiera actuación probatoria, es justamente eso, ¿no? No darle posibilidad a, digamos, a ver una situación de material probatorio necesario, porque ustedes recordarán que los procesos constitucionales son procesos de tutela urgente. No necesitaría un material probatorio, digamos, o una actuación probatoria, pues, compleja, ¿no? Que tenga una exigencia, un grado de exigencia mayor de que las alegaciones del demandante que fluya, ¿no? de la propia norma, del propio acto administrativo, para que proceda, ¿no? Entonces, eso básicamente les comento, a los líneas abajo, que también se encuentra, bueno, no sé, lamentablemente no se ve, pero puedo señalarles, ¿no? Que refieren a lo que es el reconocimiento de un derecho. Eso se refiere para un acto administrativo. Todo lo que hemos visto de lo que es vigente, cierto y claro, todo lo que hemos visto anteriormente se refiere, digamos, a las normas legales, ¿no? Pero cuando es a un acto administrativo, ¿no? Hay dos requisitos adicionales. Los requisitos, uno, que haya exclusivamente el reconocimiento de un derecho para la persona que está interponiendo o que tiene ese acto administrativo particular, ¿no? Y que se individualice claramente el beneficiario, ¿no? Por ejemplo, hay un caso, sobre el caso me acuerdo de los fonavistas, ¿no? Que realizaban justamente procesos de cumplimiento, pero claro, las normas legales de ese tiempo, todavía, más o menos estoy hablando de los casos antes del 2014, no hacían digamos, una especie de verificación exclusivamente de los beneficiarios, estas listas que posteriormente han salido, ¿no? Entonces al tribunal era muy difícil verificar el beneficiario si propiamente tenía el derecho, pero no se sabía si correctamente ese beneficiario lo era o no. Por eso es que las demandas salían improcedentes, ¿no? Pero claro, a partir de que ya se encontraba el padrón de esos beneficiarios específicamente registrados, es que obviamente procedían los procesos de cumplimiento en los casos que ellos lo solicitaban, ¿no? Y bueno, aplicado el precedente en el caso Villanueva, ¿no? Ahora vamos a referirnos un poco a jurisprudencia relevante, reciente, en la que es necesario tener presente lo que dijimos hace un momento atrás, ¿no? De los alcances del proceso de cumplimiento y sobre todo de la naturaleza, ¿no? Hablábamos justamente de esta naturaleza, si era realmente un derecho o si más bien eran unos bienes infraconstitucionales, y eso determinaba los alcances. Pues bien, ahora les voy a comentar, siguiente por favor, una cierta suerte de jurisprudencia novedosa, no reciente, son del año 2020-2021, este Tribunal Constitucional sobre el tema, ¿no? Primero, el caso 1717-2014, PC, este caso, a pesar de que diga 2014, es del año 2020, y lo que les estoy presentando en pantalla es básicamente la admisibilidad, ¿no? El caso trata justamente de solicitar, ¿no? El cumplimiento, ¿no? De lo que es el convenio 169 de la OIT, ¿no? Para un caso en concreto, ¿no? Entonces,
lo que solicitaban diversas personalidades, ¿no? Sobre todo el caso era propuesto por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente, ¿no? Era justamente a favor de una comunidad justamente, digamos, campesina, ¿no? Era justamente que se aplique a su caso en concreto, ¿no? Porque además también tenía relación con pueblos indígenas, justamente la consulta previa, ¿no? Para la explotación de un proyecto minero, ¿no? Que se había suscitado mediante una resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, básicamente era el cuestionamiento de esta resolución ministerial 350-2012 MEN, la que justamente estamos en materia del cumplimiento para que se haga la situación del convenio 169 de la OIT, es decir, que se aplique la consulta previa, ¿no? Entonces, lo que el Tribunal Constitucional, lo que ven en pantalla, como les estoy refiriendo, es la admisibilidad, ¿no? Entonces, lo que dice es, bueno, ese tribunal advierte, ¿no? Se lo pueden leer claramente, de que esa resolución ministerial no forma parte del objeto, el cuestionamiento de la validez. Como les comentaba, ¿no? La validez no se puede cuestionar. La nulidad, la validez de una resolución ministerial no puede cuestionarse mediante proceso de cumplimiento. Eso sí que lo podemos hacer mediante un amparo contra normas, ¿no? Pero no forma parte, dice, el objeto y la finalidad del proceso de cumplimiento, porque claro, el tribunal está entendiendo aquí que el objeto y el proceso de cumplimiento es básicamente infraconstitucional, es decir, tiene que estar, como lo hemos visto en el caso Villanueva, ¿no? Un mandato cierto y claro, y además libre justamente de un derecho, porque estamos hablando de una resolución ministerial, para justamente su procedencia. Pero este tribunal, aún a pesar de que tiene en claro que el objeto de proceso de cumplimiento es de naturaleza infraconstitucional, lo que va a suceder en este caso en concreto es que va a admitir y sobre todo va a reconvertir el proceso de cumplimiento a un proceso de amparo. Situación que pocas veces se ha verificado en la jurisprudencia de la Corte, perdón, del Tribunal Constitucional, ¿no? Y lo hace sobre todo, bueno, propone unas reglas para, como les digo, ustedes buscan en internet, van a ver dos casos, ¿no? El primero de la admisibilidad, que es el que les estoy comentando, y el segundo es el que ya convertido el proceso de cumplimiento en uno de amparo, es el que va, digamos, a entrar al fondo del asunto, ¿no? Estoy hablando de la admisibilidad. Y en la admisibilidad justamente pasa algo curioso. El tribunal termina reconvirtiendo la demanda de un proceso de cumplimiento a un proceso de amparo. Los requisitos del proceso justamente de cumplimiento, ¿no? En esta situación de admisibilidad son varios, ¿no? El tribunal pues dice que tengan las mismas competencias los jueces, son los requisitos. Otros requisitos es que mantenga la pretensión originaria al momento de convertir, ¿no? El tercer requisito que existan elementos suficientes para determinar la legitimidad, ¿no? Para obrar activa y pasiva, digamos, de los demandantes, ¿no? Que estén cumpliendo los fines del proceso constitucional. Los fines ustedes los pueden determinar en el título preliminar del Código Procesal Constitucional. Y sobre todo, yo quiero centrarme en esto de extrema urgencia, la necesidad de pronunciarse, ¿no? Esta búsqueda natural de protección, ¿no? De quienes reclaman pues, resguardo mediante el proceso de cumplimiento. Es algo novedoso, ¿no? Es algo totalmente novedoso, porque ya no está entendiendo simplemente, digamos, claro, entienden que el objeto es infraconstitucional, pero también reconoce que puede haber una urgencia en la protección de bienes a través del proceso de cumplimiento, ¿no? Y esto hace que convierta la necesidad de la urgencia, la necesidad de tutela urgente, al proceso de cumplimiento en uno de amparo, ¿no? Sin necesidad, obviamente, digamos, de volver a los órganos jurisdiccionales inferiores, que ya determinaron y que ya decidieron, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionarles esta sentencia, porque claro, ya el tribunal simplemente no rechaza, ¿no? Aquellas, de repente, demandas de proceso de cumplimiento cuando quieren justamente activar, ¿no? O cuando quieren, se pretende hacer la consulta previa, ¿no? Simplemente antes, por ejemplo, se rechazaba. Ahora al menos, si bien partiendo del objeto de protección, que es infraconstitucional, al menos se da esta posibilidad,
¿no? Que es importante también mencionarlo. Ojo, tienen que tener presente, por favor, que esta situación de decir que el proceso constitucional, la naturaleza, tiene un derecho no numerado, es decir, el derecho al cumplimiento de normas legales, es una posición minoritaria. Esa posición minoritaria es la que finalmente, digamos, a partir de, digamos, del caso Villanueva, la que prevalece, ¿no? Pero la jurisprudencia del tribunal posterior ha desconocido esta situación propuesta por el presente, ya que es un nuevo interdicta, ¿no? Las reglas son las que ustedes han visto para el mandamos. Al ser nuevo interdicta, la naturaleza ha sido interpretada, pues, por las diversas composiciones de diversa forma. Esta composición particular del Tribunal Constitucional ciertamente ha establecido que el objeto del proceso de cumplimiento es un objeto infraconstitucional, a pesar de que sea expresamente reconocido como proceso constitucional, y bueno, ese tenemos el resultado lo más cercano posible para tutelar el proceso de conversión, ¿no? Ahora bien, lo que les acabo de decir un poco contrasta con esta última sentencia 3799 de 2018, proceso de cumplimiento. Contrasta porque, a diferencia de lo que sucedió en la conversión, acá el tribunal se pronuncia sobre un caso justamente que tiene que ver ya no con el tema del cumplimiento del convenio de la OIT, ¿no? Pero sí se pronuncia sobre un caso que ha generado incluso hasta el día de hoy mucha expectativa, porque justamente a partir de los derrames de petróleo de Petroperú, por ejemplo en Loreto, ¿no? Se propuso un proceso de cumplimiento para que obviamente se cumpla con resarcir, ¿no?, los daños que ha generado Petroperú en la comunidad nativa de Cuninico, que eso queda en Loreto, ¿no? Este caso, ¿no?, lo plantea el jefe, digamos, de la población, de la comunidad indígena, y lo propone como un proceso de cumplimiento para que efectivamente se cumplan con las indemnizaciones, se cumplan además también con el proceso que les dieron de reparación, ¿no? Y que no estaban cumplidos, también como una suerte también de limpiar pues todo este petróleo que había insertado digamos, cercanos a sus territorios indígenas, ¿no? Entonces es interesante porque, si bien en este caso el Tribunal Constitucional no ve todos los extremos, ya que tanto la sala como el juzgado de Loreto, que ven el proceso de cumplimiento, habían declarado fundado en parte la demanda, este caso solamente va a venir por la indemnización de los daños. O sea, el extremo en el que en la sala de Loreto digamos, no resolvió fue sobre todo en la indemnización. Y eso es lo único que viene al Tribunal Constitucional. Lo otro, sobre, digamos, cómo debe proceder la limpieza digamos, de los territorios, los que se había vulnerado al medio ambiente, todo eso, digamos, los protocolos para los pasos de cumplimiento fue cumplido por la sala y también por el juzgado. Es interesante, ¿no? Cómo ellos, de repente, con una visión distinta han podido hacer esta situación de protección. Y en este caso, ciertamente viene el tema de indemnización, pero es interesante lo que dice el tribunal y un poco se acerca a lo que conversábamos sobre la naturaleza más de derecho, no numerado. Miren, dice, este tribunal está de acuerdo con lo expresado por la Sala Civil de Loreto, ¿no?, como ya les comentaba. Dice, no es posible solicitar la indemnización por daños ocasionados, ¿no?, porque para verificarse los daños tiene que ser un tema de verificación y cumplimiento, que el proceso de cumplimiento no lo tiene. Pero ciertamente él dice, acá hay, en este proceso constitucional, también se tutela derechos fundamentales que no necesariamente se encuentran vinculados de manera directa. Y así son la salud, el medio ambiente, por citar algunos, ¿no? Entonces, esto es un cambio, digamos, que puede permitir una situación distinta a lo que hemos visto, digamos, de considerar al objeto proceso de cumplimiento simplemente como bienes infraconstitucionales, ¿no? Sino sería una suerte de derechos, no solamente de derecho numerado, de cumplimiento de normas legales, sino también podría, mediante el proceso de cumplimiento, ¿no?, tratar de justamente exigir el cumplimiento para la protección de otros derechos fundamentales que no necesariamente coinciden con el cumplimiento de normas legales, pero sí que sí la pueden efectivizar y sí la pueden, digamos, de todas formas, hacer que puedan protegerse adicionalmente, ¿no?
Entonces, eso es importante mencionarlo, cómo el Tribunal Constitucional está variando y cómo tiene que ver el proceso de cumplimiento mucho, porque esta última sentencia, por ejemplo, ha sido declarada fundada, ¿no? A diferencia de la anterior, a pesar de que se convirtió a proceso de amparo, fue declarada infundada, ¿no? Eso depende mucho de cómo vemos la naturaleza del proceso de cumplimiento. Y bien, para finalizar, por favor, quiero enfocarme en los cambios que ha realizado o que está pretendiendo realizar el Congreso a través del nuevo Código Procesal Constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, el nuevo Código Procesal Constitucional, sobre todo, hace dos cambios, ¿no? Primero, en el objeto, el artículo 65 y el artículo 66. El objeto lo mantiene como el objeto inmaterial y, digamos, de cumplimiento formal y material que ya un poco lo hemos desarrollado. Y añade que algo explícito, ¿no? Que frente a temas relacionados a lo que son procesos judiciales, ¿no? Lo va a ver otra vía, ¿no? Entonces, esta situación de por sí, ¿no? El tribunal ciertamente tiene una jurisprudencia reiterada que frente a esos procesos judiciales le declara improcedente, pero al menos da la posibilidad que tenga este acceso a la justicia, ¿no? Justamente posibilitado mediante la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Pero claro, específicamente diciendo que no vas a poder, digamos, siquiera tener una posibilidad de relevancia en la demanda que estás interponiendo, puede ser, no digo que lo sea, puede ser que un poco limite esa situación de tutela jurisdiccional efectiva, sobre todo de acceso de justicia, mediante el proceso de cumplimiento. Y bueno, lo que quiero enfocarme en realidad es sobre las nuevas reglas aplicables para resolver la demanda. Entonces, por ejemplo, se señala, se dice, ¿no?, que cuando el mandato sea genérico o poco claro, el juez necesariamente entra a resolver sobre el fondo, ¿no? Cuando el mandato esté sujeto a controversia compleja, entra a resolver sobre el fondo, ¿no? Lo pueden leer lo que más o menos he puesto, ¿no? Cuando para determinar la obligatoriedad, son las nuevas reglas, ¿no? Inconstitucionalidad del mandato, el juez admite la demanda y la esclarecerá la controversia. En grosso modo, lo que está haciendo estas nuevas reglas, está diciéndole, mira, las reglas que tú has fijado en el caso de Villanueva, estas reglas, para mí, no tienen relación, no tienen justificación y tienen necesariamente que pronunciarte sobre el fondo. Es decir, hay un criterio, habría un criterio complicado, porque básicamente mediante ley lo que se está haciendo es cuestionar un precedente del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ahí cómo queda, digamos, mediante ley estoy cambiando un precedente, una regla del Tribunal Constitucional. Eso, pues, es, por decirlo menos, controversial, ¿no? Entonces, porque como ustedes hemos visto, ¿no? El tribunal ha dicho que mientras un mandato sea genérico, el mandato tiene que ser cierto y claro, ¿no? Acá dice, no, el mandato tiene que ser, si es genérico, entra a resolver sobre el fondo, pues. Si está sujeto a controversia compleja, como lo habíamos visto en el caso de Villanueva, ¿no? Igual va a tener que entrar sobre el fondo, ¿no? Y adicionalmente, ya que no sé, sinceramente no se ve la última parte, pero es importante que se mencione, había una situación referido a la obligatoriedad, la incuestionabilidad del mandato que lo he mencionado, ¿no? Que el juez tiene que esclarecer la controversia. O sea, aquí el proceso de cumplimiento, si hemos visto que la naturaleza, el objeto, tiende a determinar justamente esta diferenciación, ¿no?, entre si es un derecho, un deber, o digamos, relacionado también a una situación de bienes infraconstitucionales, acá se está totalmente, digamos, cuestionando esa situación de naturaleza del proceso, proceso de cumplimiento. ¿Por qué? Porque vas a entrar a una etapa probatoria en la que tú tengas el juez la necesidad de probar algo que debería estar específicamente ya determinado, ¿no?, por acto administrativo de un particular, o también, digamos, de una situación de una norma legal que tendría el juez que tener la carga de la prueba, ¿no? Y en lugar de ser un proceso expeditivo, ¿no?, lo que pasaría es que se amparizaría, ¿no?,
En realidad eso podrías hacerlo mediante amparo. Y lo más cuestionable es sobre todo el último punto. Dice, cuando el mandato no obstante ser imperativo, sea contrario a la ley o a la Constitución, el juez debe así declararlo y en consecuencia desestimar la demanda. Es decir, lo que está abriendo acá, porque recordemos que el nuevo Código Procesal Constitucional está eliminando el rechazo liminar y está eliminando las quejas, ¿no? Estás abriendo una suerte, digamos, de etapa probatoria al proceso de cumplimiento, que no tiene los procesos constitucionales de tutela urgente, ¿no? Para cuestionar sobre todo el acto administrativo, que debería ser un acto administrativo claro, ¿no? Entonces, al juez constitucional del proceso de cumplimiento, le vas a dar, digamos, una situación que no tenía, ¿no? Que no es compatible con la naturaleza, ni siquiera del derecho comparado que hemos visto, colombiana, estadounidense, porque justamente lo que dice es que tengas que tener tu certeza sobre lo que estás pidiendo, ¿no? Y aquí lo que te están exigiendo es que el juez determine, entre al fondo para determinar ello, ¿no? Y además, como les digo, también hay un tema formal allí, porque mediante una ley se está cuestionando una regla del Tribunal Constitucional. Con eso se podría también cuestionar su autonomía, ¿no? Para justamente darse un precedente del mismo tribunal, ¿no? Eso, digamos, es mis aportes para ustedes. Estoy abierto a sus preguntas, críticas, comentarios, para poder comentar lo que no ha quedado claro y un poco especificar lo que haya duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cayotopa, por esta enriquecedora ponencia. Hemos podido comentar sobre posturas doctrinarias, jurisprudencia y, por supuesto, normas aplicables. En este momento damos pase a nuestros asistentes para que puedan formular las preguntas pertinentes. Muy bien, acá hemos recibido una pregunta por parte de Ángel Chávez. Él dice, la nueva regulación del Código Procesal Constitucional, el juez constitucional debe entrar al fondo para determinar la obligatoriedad del acto de mandato en el acto administrativo. ¿Cómo afecta esta nueva regulación a la residualidad de los procesos constitucionales? ¿Qué criterios debe tomar ahora el administrado para optar por el proceso contencioso administrativo o el de cumplimiento? Sí, tu pregunta es muy buena, Ángel, ¿no? Sobre todo me permite profundizar algo que yo ya más o menos he intentado desarrollar. Ciertamente, ¿no? Cuando decía del tema del proceso que los bienes son infraconstitucionales, se decía que el proceso contencioso administrativo, ¿no? Podía derivarse perfectamente por allí para hacer el cumplimiento de estos bienes infraconstitucionales, ¿no? Y justamente no tendría piso en todo caso el proceso constitucional. Pero claro, lo que hace esta nueva regulación, ¿no? Ciertamente es, en lugar de, digamos, potenciar la residualidad de los procesos constitucionales y sobre todo recordemos que un proceso constitucional es de tutela urgente, ¿no? Que tiene diferentes finalidades referidas justamente a proacciones, ¿no? Finalidad justamente de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, es que en lugar de convertirse en un proceso célere, ¿no? El juez constitucional tendría la obligación, ¿no? A diferencia de, sin contar con etapa probatoria, por cierto, de determinar justamente la validez, ¿no? Del acto administrativo, ¿no? Y también la validez, ¿no? De estas normas legales que supuestamente se encuentran en incumplimiento. Entonces, eso también genera esta situación de los nuevos cambios, ¿no? Y si me permito un poco precisar aún más, ahondar
porque estas reglas, como yo las he propuesto, son ciertamente generales, ¿no? Vamos un poco a ver, ahora me permiten abrir un momento lo que hace este nuevo Código Procesal Constitucional, sobre todo referido al proceso de cumplimiento. ¿Desea publicar algo? No, solamente quiero encontrar para más o menos tenerlo presente. Un momento, por favor. Ya. Justamente cuando dice entrar al fondo, ¿no? La primera parte, dice la interpretación del acto administrativo. O sí, dame por favor pase para más o menos que todo lo vean. Es importante esta información. Doctor, está como cojo. Me parece que usted ya... Ajá, a ver. está como cojo. Ya, pueden ver toda la pantalla, ¿verdad? Ya, justamente el artículo 66 era lo que estaba en referencia, ¿no? Dice, para la interpretación de la norma legal, el juez utiliza los métodos clásicos de interpretación jurídica, debiendo su resultado respetar lo que establecen las leyes de materia de la propia Constitución. Ya, estamos hablando de la primera parte, ¿no? Entonces, luego dice, el acto administrativo firme debe respetar los principios generales del derecho administrativo. Ahora, sobre el primer comentario del 1.1, les voy a ser sincero que los métodos clásicos de interpretación jurídica, incluso los más actores audaces de interpretación jurídica, ya no pondrían, en todo caso, a utilizar los métodos clásicos de interpretación. Porque, por ejemplo, para una posición hermenéutica, ¿no? Los métodos clásicos de interpretación jurídica, ¿no? Son dudosos, no solamente dudosos, sino también contrarios entre sí, ¿no? Por ejemplo, el principio da contrario con el principio sistemático, ¿no? O el método sistemático con el método, digamos, de encontrar la analogía. Eso, digamos, para una posición hermenéutica, hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo, ¿no? Y ciertamente, lo que está pretendiendo también es fijar al juez, en lugar de libre discrecionalidad y sobre todo que tenga un deber de motivación exigible, es que solamente utilice los únicos métodos clásicos que pueden exigirse. Cuando en realidad, por ejemplo, a partir de Conrad Hess, ¿no? Se ha propuesto que hay métodos de interpretación constitucional que no solamente se tienen que ver con los métodos clásicos de interpretación jurídica, ¿no? Que son métodos más bien de interpretación que están referidos a justamente mandatos constitucionales, ¿no? Así, por ejemplo, nace el principio de unidad de la Constitución o el principio de concordancia práctica, algo que no tiene relación, por ejemplo, con los métodos clásicos de interpretación jurídica, ¿no? Por eso es que es cuestionable estas posiciones que se plantean, ¿no? Igual, sigamos un poco evaluando, ¿no? Señala también adicionalmente el tema de la controversia compleja, ¿no? Dice, el juez aplica una misma actividad interpretativa para superar la controversia, ¿no? Atendiendo a los métodos clásicos otra vez y aplicando los criterios de especialidad cronológico y jerárquico, ¿no? Primero, hay varias críticas acá, ¿no? Porque en principio, recordemos que te obliga a entrar al fondo, pero luego dice que la integridad interpretativa debe ser mínima, ¿no? O sea, acá entendemos como una actividad interpretativa mínima. Hay actividades interpretativas máximas. O sea, eso deja mucho que desear, digamos, como lo ha propuesto. Yo creo que en ese sentido, si hubiese querido mejorar el caso Villanueva, hubiese de repente, si no está de acuerdo con los criterios del caso Villanueva, que es vigencia, que es cierto y claro, ¿no? Hubiese respetado, pero los hubiese desarrollado, ¿no? En lugar de decir, estos criterios no me gustan, lo que quiero es entrar sobre el fondo, ¿no? Y con eso la residualidad, pues, no quedaría clara. Más bien, tenemos, por cierto, también el proceso de contencioso administrativo que tiene una actividad probatoria, ¿no? Y a este proceso residual, ¿no? Que sería justamente el proceso constitucional de cumplimiento, le estaríamos, en lugar de darle herramientas más eficaces para solucionar, como hemos visto, lo que está pretendiendo hacer el Tribunal Constitucional en las últimas jurisprudencias, le estaríamos justamente recortando posibilidad y sobre todo aumentando la carga procesal innecesariamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por su respuesta, doctor, y muchas gracias también a nuestro participante
Ángel Guamán por su pregunta. Vemos si tenemos Muchas alguna gracias, pregunta. doctor. Ujú. Le agradecemos su participación, doctor Payoto. Listo. Muchas gracias. Ponente, el doctor Vives, él estaría a cargo del tema control difuso y constitucional de las normas jurídicas. Nuestro ponente a cargo es asesor legal en la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la OMPE, es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, además miembro del Grupo Peruano de Historia del Derecho del Instituto Ribagüero de la PUC y editor de la revista Estado Constitucional. Por otra parte, es magíster en enseñanza de Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, con especialidad en el curso de Historia del Derecho. Y finalmente podemos destacar su interés académico en Historia Constitucional, Teoría de la Constitución, Teoría del Derecho, Historia de la Cultura Política e Historia de la Independencia. Doctor Vives, lo invitamos a iniciar su ponencia. Muchas gracias. Puedo compartir la pantalla, ¿no? Para las diapositivas, ¿no? Sí, usted está como co-host, entonces Ya. puede compartir pantalla. Gracias. Ya. Sí se logra ver, ¿no? Efectivamente, podemos visualizar. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a los organizadores del evento, de Leyes, por esta invitación para participar en este curso de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional. Sé que quizá no es la mejor fecha porque estamos en un partido también interesante, pero bueno, trataré de que valga la pena estar acá, ¿no? El tema que me han invitado a conversar con ustedes es el control difuso y control constitucional de las normas jurídicas. Entiendo que la finalidad de este curso es básicamente abordar el tema desde un punto de vista general, amplio, pero en todo caso, si es que por la calidad, digamos, de los participantes, considerasen que es muy general, no tengan ningún problema en interrumpirme y quizá podemos ahondar un poco más en algunos temas o generar otro tipo de dinámica, ¿no? Vamos a ver. He agrupado los puntos que quiero abordar en los siguientes. En un primer lugar, vamos a tocar una introducción, algo rápida, ¿no? Sobre cuestiones generales, y esto sobre la base, básicamente, de lo que he estado observando en el temario, digamos, de este curso, ¿no? En segundo lugar, abordaríamos el tema de la supremacía de la Constitución, y con eso aterrizaríamos ya en el control de constitucionalidad en sus dos modalidades básicas, ¿no? El control difuso y el control concentrado. Terminaríamos con una suerte de síntesis de las características principales del control de constitucionalidad, dependiendo de cada modelo,
Y bueno, estaría obviamente abierto a cualquier tipo de pregunta, ¿no? Vamos a ver. Para comenzar con la introducción, me gustaría citar a un autor que quizá algunos de ustedes conocen. Es un profesor norteamericano que se llama Mark Tushnet, ¿no? Es un profesor que enseña Derecho Constitucional en la Universidad de Harvard, y él tiene un libro que ha sido publicado, bueno, tiene varios libros, pero uno de ellos ha sido publicado aquí en Perú por la editorial Palestra hace ya buen tiempo, que es este, ¿no? Constitucionalismo y Judicial Review. Me interesó una pregunta en particular del profesor Tushnet, y que está en la página 60, por si acaso, de este libro, y es la siguiente, la he transcrito literalmente, ¿no? ¿Cómo se mantiene a los gobiernos dentro de los límites exigidos por el constitucionalismo? Es una pregunta interesante que el profesor Tushnet desarrolla a lo largo del capítulo en el que se centra sobre todo sobre el constitucionalismo y la Judicial Review. Él afirma lo siguiente, afirma de que el constitucionalismo, por lo menos entendido como una suerte de movimiento o proceso político que va a implantar constituciones, ¿no? Sobre todo a partir del siglo, a fines del siglo XVIII y comenzando el siglo XIX, en varios estados, en varios países del mundo occidental, ha recurrido normalmente a tres tipos de mecanismos o tres tipos de elementos, si se quiere verlo así, para poder limitar, para poder mantener entre los límites al gobierno. Y es que hay que recordar que el constitucionalismo busca, sobre todo, y ante todo, la limitación del poder. Un primer mecanismo, dice el profesor Tushnet, ha sido básicamente un compromiso, si se quiere, un compromiso puramente normativo por parte de los funcionarios del gobierno, de respetar aquellos límites impuestos por la propia Constitución. Naturalmente creo que no será difícil entender de que este mecanismo, que es el compromiso que surge de la propia voluntad de los gobernantes, es un compromiso, digamos, un poco, pues, bastante inusual en realidad, sobre todo en países del tercer mundo o sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Está más afianzado probablemente en países que ya tienen una democracia mucho más consolidada, ¿no? Pero está ahí, dice el profesor. Hay otro mecanismo, además de este, que es el mecanismo de la organización del sistema político, es decir, tratar de combinar elementos electorales con la separación de poderes, que son los elementos o son los mecanismos que se han utilizado mayoritariamente en todos los regímenes políticos, por lo menos del mundo occidental, ¿no? La separación de poderes por un lado y el elemento democrático, es decir, el elemento de elección cada cierto tiempo. Pero hay un tercer elemento o un tercer mecanismo que es el que también enfatiza y que me parece interesantísimo, y es el de la Judicial Review, es decir, el control constitucional. Para el profesor Tushnet, el control de constitucionalidad, tengamos en cuenta un paréntesis, que él forma parte, evidentemente, del sistema del Common Law, por lo tanto, para él, digamos, el término es Judicial Review, para nosotros sería control de constitucionalidad, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero por lo menos es un término que nos permite entender el término que él utiliza. Entonces, cierro ese paréntesis, ¿no? Para el profesor Tushnet, la Judicial Review, el control de constitucionalidad, es uno de esos tres mecanismos que se han evidenciado a lo largo de la historia, que permitirían mantener a los gobiernos dentro de los límites que normalmente le impone el constitucionalismo, ¿ok? Entonces, visto de esa manera, es interesante porque el control constitucional, el control de las normas, el control que puede realizar ya sea los jueces o un órgano especializado, es sumamente importante porque permite limitar, permite limitar de alguna manera el poder político por parte del gobierno, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos del control constitucional, el control de las normas, si se quiere, tenemos que hablar previamente de ciertos conceptos que también son muy importantes y que no estoy seguro si los han abordado, pero los menciono rápidamente acá. Un primer punto, si se quiere, en orden temporal o cronológico, podríamos decirlo así, es la idea de la limitación del poder político. Una idea que está en los mismos albores del constitucionalismo, una idea que surge sobre todo con el pensamiento ilustrado del siglo XVIII en Europa y también evidentemente en Hispanoamérica. Y la idea de la limitación del poder, se va a plasmar sobre todo en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 y también evidentemente se va a materializar de forma concreta en la Constitución Política de los Estados Unidos
de 1787. Pero también tenemos otra idea muy importante, y la idea es la del poder constituyente como diferenciado de los poderes constituidos. Ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con el control constitucional? Tiene que ver mucho, como vamos a verlo en un momento. Si partimos de la idea de que debemos limitar el poder, una forma de limitar el poder político es diferenciar entre el poder que en principio va a fundar, ¿no? Va a organizar al Estado, va a estructurar el poder político mismo de una sociedad política, ¿no? Un poder constituyente, diferenciarlo de los poderes constituidos, es decir, los poderes que se han creado a partir de la creación, a partir del diseño, a partir de la organización que ha hecho este poder constituyente. La idea es importante porque permite justamente diferenciar entre las competencias que pueden haber entre poderes constituidos y poder constituyente. Naturalmente, la diferencia entre un poder constituyente y poderes constituidos supone un puente de tránsito, supone, si se quiere, un nexo entre ambos conceptos, que es la Constitución misma, ¿no? El problema está en que en los orígenes del constitucionalismo, por lo menos el que primó, el que se expandió en Europa Occidental y también el que se expandió en gran parte de Hispanoamérica, es la idea de una constitución como documento político, ¿no? La constitución política. Distinto va a ser el caso de Estados Unidos, por ejemplo, o incluso de Inglaterra, que ellos van a concebir una idea de constitución como norma jurídica desde mucho tiempo atrás, mucho antes que el mundo occidental o europeo continental, ¿no? Sin embargo, la idea de constitución como norma jurídica es la que se va a extender en el mundo en general occidental, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esta idea de constitución como norma jurídica va a permitir justamente afianzar la idea que fue propuesta en su momento de realizar un control de constitucionalidad de las normas. Tenemos también una idea o un concepto sumamente importante que está también ligado a los anteriores, es el de la rigidez constitucional. Cuando en la doctrina se habla sobre la rigidez constitucional, se está haciendo alusión básicamente a la dificultad, ¿no? La dificultad o el procedimiento agravado, el procedimiento complejo, el procedimiento dificultoso, diríamos, para poder reformar la Constitución. Y es que si entendemos que la idea es, en primer lugar, limitar el poder político, nosotros no podemos aceptar la idea de que el propio poder político pueda modificar, pueda reformar la Constitución a su antojo. No podemos aceptar esa idea. Y esto se complementa con la idea justamente de que la Constitución es una norma jurídica, ¿no? Entonces, parte de la doctrina, o mejor dicho, parte de la doctrina que comenzó a surgir en el siglo XVIII y XIX, enfatizó en la idea en diferenciar entre constituciones rígidas y constituciones flexibles, ¿no? El ejemplo típico de una constitución flexible es Inglaterra, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no hay una constitución propiamente formal, no hay un documento escrito que se llame constitución, pero tiene una constitución en un sentido material, en un sentido político, si quieren. Frente a este concepto o a esta flexibilidad que supone la Constitución inglesa, tenemos la rigidez constitucional, que supone justamente la imposibilidad que tiene el legislador para poder modificar a su antojo la Constitución. El legislador puede, obteniendo los votos naturalmente, modificar las leyes, sí, pero es mucho más difícil modificar la Constitución porque requerirá un mayor número de votos, e incluso, como en el caso peruano, ustedes deben saberlo muy bien, requiere incluso también, además de un número elevado de votos, una aprobación en una segunda legislatura ordinaria sucesiva, o, en su defecto, someter la aprobación de la reforma a un referéndum, ¿no? Entonces, son procedimientos, son mecanismos agravados de la reforma constitucional. Pero todo esto se explica justamente a partir de un principio, a partir de un concepto también importante dentro de la doctrina constitucional, y es la idea de la supremacía de la Constitución, ¿no? Que no es lo mismo que la supremacía normativa. En este punto quiero ya terminar esta introducción y comenzar en lo que nos atañe, ¿no? La idea de la supremacía de la Constitución distinta a la supremacía normativa, ¿no? Normalmente cuando nosotros estudiamos el curso de Derecho Constitucional 1 o Teoría de la Constitución, como se llama en cada una de sus universidades, siempre estudiamos el tema de la supremacía constitucional, pero muchas veces se entiende o quizás se estudia de forma un poco diferenciada o sin tener en cuenta un concepto también muy importante y que está muy ligado a este concepto de la supremacía de la Constitución,
y que es un concepto estudiado sobre todo por la teoría del derecho, ¿no? O en los cursos llamados de introducción al derecho, y es el de la jerarquía normativa, ¿no? Entonces, el concepto de supremacía constitucional está muy ligado a la jerarquía normativa. Sin embargo, normalmente no se tiene muy presente esto y es bueno ponerlo justamente en la agenda, ¿no? Ahora, la unión, el vínculo, digamos, la relación que puede haber entre ambos conceptos no supone, evidentemente, una identidad, ¿no? No es que ambos conceptos sean iguales, que evidentemente son distintos. Habría que formular quizá la pregunta, ¿no? Algo así como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, la supremacía constitucional o la jerarquía normativa, ¿no? Ustedes, me gustaría, no sé, quizá como para hacer un poco más dinámica la clase, no sé si alguien quiere opinar, ¿qué creen que es primero, digamos, desde un punto de vista estrictamente lógico, ¿no? ¿La supremacía de la Constitución o la jerarquía normativa? ¿Alguno tiene una idea, opina algo sobre ese tema? Sí, alguien levantó la mano, me parece que es Ángel Chávez, sí. Y Buenas creo noches, que no. profesor Vives. ¿Sí Sí, me escucha? sí, Muchas gracias. Desde mi punto de vista, la jerarquía normativa es anterior a la supremacía constitucional, toda vez que en la versión legal del Estado de Derecho existía la lógica o el mandato de imperio de la ley. Por lo ya. tanto, se entiende que la ley era la fuente normativa superior respecto a normas de jerarquía inferior. Por lo tanto, ya existía jerarquía normativa, solamente que en la dinámica no entraba la Constitución porque era solamente norma política. Ok, eso es interesante, claro. A ver, eso hace más interesante la sesión, creo. No iba a ir por ese lado, pero me parece que es una buena precisión. A ver, tú has mencionado dos estadios del Estado de Derecho en general, ¿no? El Estado legal de derecho, quizá diferenciándolo del Estado constitucional de derecho. En ambos, evidentemente, en ambas etapas del Estado de Derecho, encontraremos que evidentemente las fuentes del derecho también tienen una ubicación quizá algo distinta. Ojo, no muy distinta, algo distinta nada más. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, el surgimiento del Estado de Derecho, ¿no? A partir del constitucionalismo mismo, vamos a notar justamente de que la ley va a ocupar el principal lugar dentro de las fuentes del derecho. Como les había comentado, el constitucionalismo inicial, el que surge justamente a partir de la Revolución Francesa, exalta la idea política de constitución. Por lo tanto, salvo Estados Unidos e Inglaterra, por lo tanto, la idea misma de constitución es la de un documento político. Si es documento político, no es una fuente del derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese sentido, adicionalmente, la ley se convierte en la principal fuente de derecho. ¿Por qué? Porque la ley es expresión de la voluntad de la representación nacional. Y no olvidemos que la representación nacional justamente está en manos de quién, del Poder Legislativo, del Congreso, del Parlamento, de las Cortes, del Reichstag, como quieren llamar ustedes, ¿no? Claro, es una idea interesante. En ese sentido, sí, efectivamente, lo que ha surgido primero siempre ha sido la jerarquía normativa. Se puede decir que sí, se puede decir que sí. La jerarquía normativa, desde un punto de vista, si se quiere, estrictamente, diríamos, lógico e histórico, es un concepto que sí, efectivamente, va a surgir desde el comienzo mismo del constitucionalismo e incluso antes. Cuando ustedes se remontan a la antigüedad, por ejemplo, van a ver que también incluso hay una suerte de prelación entre las distintas fuentes del derecho, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, el derecho que se aplicaba en gran parte de Europa continental y sobre todo en gran parte de Hispanoamérica, verán que ante todo es anterior a la Revolución Francesa y anterior a las guerras de independencia, verán, observarán, advertirán de que es ante todo un derecho casuístico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que interesaba más, lo que importaba más, era justamente la aplicación del derecho por parte de los órganos que resolvían el derecho mismo, ¿no? Sin embargo, esto cambia justamente a partir de la Revolución Francesa, a partir de las revoluciones de la independencia, ¿no? Se entiende de que la idea de que la ley, como una forma de garantizar seguridad jurídica y sobre todo garantizar la igualdad y evitar, se suponía, evitar que los jueces hicieran diferenciaciones entre las personas en función al estamento al que pertenecían, en el caso de Europa continental, o en función a diríamos, la casta o incluso la república de indios, república españoles, ¿no? A la que pertenecían. La idea es justamente afianzar la ley como una fuente del derecho. Pero el tema es, en realidad, el tema es de que, sí, es cierto, siendo la jerarquía normativa un producto o una idea que está presente,
va a cobrar sobre todo, o va a ser, digamos, rediseñada o reconceptualizada sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con un nuevo estadio en la evolución del Estado de Derecho, que es el Estado constitucional de Derecho. Los horrores que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, en particular el totalitarismo del nacionalsocialismo, generó que la sociedad internacional se comenzara a cuestionar si efectivamente era correcto y era justo obedecer la ley por el solo hecho de ser la ley y por el solo hecho de ser expresión y creación de la representación nacional, ¿no? Entonces, se potencia, se afianza la idea, sobre todo de la Constitución como norma jurídica, como un conjunto de valores, ¿no? Un conjunto de valores que deben justamente sobreponerse por encima de la ley, ¿ok? Entonces, la Constitución que antes, ojo, la Constitución que antes era un documento político, ahora se incorpora a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir del Estado Constitucional de Derecho, se incorpora también como norma jurídica que es dentro del conjunto de fuentes jurídicas. El problema es de que si incorporamos a la Constitución como una fuente jurídica dentro del derecho, tenemos que ubicarla, evidentemente, ¿no? Tenemos que ubicarla. Y ahí viene justamente la recomposición de las fuentes del derecho, ubicando en primer lugar a la Constitución y después de ella a la ley, ¿no? Entonces, cuando uno dice, cuando les ponía acá el ejemplo o el gráfico de qué fue primero, el huevo y la gallina, es porque iba a ir por otro lado en realidad, no tanto por la pregunta que hizo el participante que hizo la pregunta, sino por esta idea. Entendemos que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, sí, por las razones que ya he señalado, ¿no? Pero justamente en la propia Constitución se señala la jerarquía normativa, ¿no? Entonces, la jerarquía normativa desde un punto de vista, si se quiere, jurídico, ¿no? Es una consecuencia, es un principio que se desprende justamente de la propia Constitución. Pero al mismo tiempo, la Constitución también es suprema dentro del propio ordenamiento jurídico porque hay una jerarquía normativa que se reconoce en la Constitución. No sé si me están quizá entendiendo o no. Si tienen alguna duda, interrúmpanme con toda confianza. Entonces, hay aparentemente esta idea, digamos, de ese círculo vicioso del huevo y la gallina, o esta suerte, digamos, de círculo al estilo Dark, ¿no? De la serie alemana, en que no sabemos a veces qué cosas primero. Desde un punto de vista histórico, como hemos hecho la predicción, efectivamente la jerarquía normativa es anterior a la supremacía constitucional. Ahora bien, desde un punto de vista estrictamente, si se quiere del concepto, lo que vamos a ver primero es el concepto o el término de supremacía constitucional. Y es que va a surgir este concepto a partir, sobre todo, de la Constitución norteamericana de Estados Unidos, ¿no? 1787. Curiosamente, el concepto de jerarquía normativa, aun cuando el concepto, ojo, aun cuando el concepto puede estar ya entendido, asimilado y utilizado en el derecho anterior a las revoluciones de la modernidad, o sea, entiéndase las revoluciones del Atlántico, ¿no? Aun cuando el concepto ya circula y se entiende, no hay quizá un término en ese momento que pueda definirlo de forma puntual y de forma bastante detallada. Recién va a ser en el año de 1934, con el libro de Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, donde se va a sistematizar, donde se va a sintetizar toda esa tradición que ya estaba vigente, que ya estaba, digamos, circulando, en un concepto que se acuña, ¿no? Que es el de la jerarquía normativa. Tengamos en cuenta que Kelsen es uno de los principales exponentes, si no el más importante, del positivismo jurídico en la vertiente lógica, ¿no? Entonces, dentro de la idea, dentro de la concepción del positivismo jurídico, de tratar de entender al derecho como una suerte de sistema normativo estrictamente, ¿no? Cobra mucha importancia el concepto de jerarquía normativa. Cobra mucha importancia. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la Constitución Política del Perú, que el artículo 51 reconoce también este principio. Dice lo siguiente, artículo 51, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado, ¿no? Escuchaste hace un momento, yo entré antes de que terminara la sesión o la clase anterior, y escuché que formularon una pregunta sobre el, entre comillas, y otra vez entre comillas, nuevo Código Procesal Constitucional. Lo cierto es que, hago la precisión también aquí,
En la medida de que aún no ha sido promulgado y por lo tanto no ha sido publicado, aún no entra en vigencia. Así que técnicamente no es norma jurídica viva, ¿no? Es un proyecto que está aprobado, ¿no? Pero vamos a ver qué pasará porque ha sido observado, ¿no? Ahora bien, cierro ese paréntesis. El artículo 51 de la Constitución reconoce, sí, el principio de jerarquía normativa, en primer lugar, ¿no? Pero también reconoce al mismo tiempo el principio de supremacía de la Constitución. Esto es un problema, sí y no. ¿Por qué? A ver, como ustedes saben, el lenguaje que usa el constituyente al momento de redactar la Constitución es un lenguaje bastante gaseoso, bastante etéreo, bastante ambiguo, diríamos, o bastante vago, ¿no? Que por lo demás es lo correcto, ¿no? Porque no se puede puntualizar o detallar mucho en la Constitución, porque para eso están las leyes y los reglamentos, ¿no? Pero lo cierto es de que en este artículo 51 se mezclan dos conceptos que muchas veces pasan de ser percibidos, ¿no? Cuando normalmente se estudia el curso de Derecho Constitucional 1 o incluso el curso de Derecho Procesal Constitucional, automáticamente se dice, ¿y en dónde está consagrado o en dónde está reconocido el principio de supremacía de la Constitución? Y todo el mundo dice el artículo 51 de la Constitución vigente del año 93, vigente hasta el momento, porque veremos qué puede pasar en los siguientes meses, ¿no? Pero también el artículo 51 comprende un concepto que es mayor al de la propia supremacía constitucional, y es el de la jerarquía normativa. Si bien es cierto, la supremacía de la Constitución es un concepto sumamente importante, ¿no? Y si bien es cierto, a partir de lo que leemos acá, de la Constitución se derivarían las demás normas hasta las más inferiores, ¿no? Lo correcto, lo que hay que entender es que justamente todo forma parte de este gran principio del ordenamiento jurídico. La idea, el principio de la jerarquía normativa, ¿no? Y esta idea y este principio de jerarquía normativa que está estrechamente ligado, que está muy ligado al de la supremacía de la Constitución, es un principio que también va a cobrar mucha fuerza y va a ser importantísimo al momento de ver un poco más en detalle lo que es el control de constitucionalidad. Digamos. Para muestra un botón. Ustedes recordarán, quizá, que el Tribunal Constitucional Peruano, por ejemplo, en el caso, en el expediente 47-2004, acción de inconstitucionalidad, señaló cuáles son las principales fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Es el caso de José Clever Ninaquispe, ¿no? Hernández, contra el gobierno regional de San Martín. Y en ese momento el Tribunal Constitucional dijo, bueno, vamos a ordenar un poco las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico peruano. Y podríamos diferenciar en primer lugar entre categorías y grados, señaló en esta sentencia emblemática, la 047-2004, acción de inconstitucionalidad. Y a partir de esto es que nosotros podríamos ordenar, si se quiere, la famosa pirámide kelseniana, la pirámide normativa, ¿no? Dato importante, pero que no... Y me parece haberlo visto en alguna oportunidad, en algún tipo de examen, no recuerdo si en la Academia de la Magistratura o en un examen para prácticas en el Tribunal Constitucional, me acuerdo haberlo visto, pero no me acuerdo en dónde, y es que la famosa pirámide de Kelsen no es propiamente una propuesta teórica del propio Kelsen, ¿no? Sino que en realidad es una propuesta de su discípulo, de Adolf Merkel, ¿no? Y él lo que hace es justamente utilizar ese concepto, esta imagen de la pirámide, porque es bastante útil, ¿no? Para poder, digamos, graficar mejor su teoría sobre el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero bueno, como sea, la famosa pirámide normativa, ¿no? Se compondría por grados y por categorías. Entonces, nosotros vamos a ver que una primera categoría son las normas constitucionales. Y es curioso porque, insisto, es curioso que aquí dice normas constitucionales, no dice constitución. Ojo, eso lo vamos a ver en un momento. En un segundo lugar, están las normas con rango de ley. Y lo mismo, aquí no dice ley, aquí dice normas con rango de ley. En una tercera categoría están los decretos y normas reglamentarias. En una cuarta categoría están las resoluciones administrativas. Y finalmente están los fallos jurisdiccionales y las normas convencionales. Cuando dice el tribunal, tengan en cuenta que es una sentencia ya con varios años, cuando dice el tribunal normas convencionales, por si acaso, entiéndanse normas que surgen justamente del acuerdo de voluntades, una convención, ¿no? Un acto jurídico, negocio jurídico, si quieren verlo así. No entiendan como convencionalidad de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Ok,
Pero lo que nos importa no son las categorías que están abajo, sino que lo que nos importa es, en buena cuenta, la primera y también quizás segunda categoría. Las normas constitucionales evidentemente van a incluir ahí a la Constitución, ¿sí? Pero también van a incluir a otras normas que, no siendo parte del texto formal denominado Constitución, tienen también una suerte de estatus, una suerte de contenido constitucional. Cuando ustedes revisan, vamos a ver, cuando ustedes revisan, por ejemplo, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú, verán lo siguiente. Aquí está. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Y esta cuarta disposición final y transitoria tiene que ser leída en concordancia, en armonía, con el artículo 3 de la Constitución. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo, ¿qué capítulo? El capítulo 1 sobre los derechos fundamentales. No excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. A partir de este artículo 3 y esta cuarta disposición final y transitoria, junto con el artículo 51 de la Constitución, perdón, el artículo... Con el artículo, perdón, 55, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, es que se ha entendido a nivel doctrinal y a nivel jurisprudencial de que los tratados internacionales, pero solo aquellos que versan sobre derechos humanos, tienen rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, también forman parte de esta primera categoría, ¿no? Aquellos tratados internacionales que no versan sobre derechos humanos tendrán otro rango. ¿Cuál es? El rango de ley, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos justamente a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, pero también habría que comprender a otro tipo de normas, y son básicamente aquellas normas que forman parte del famoso bloque de constitucionalidad. Esta idea, o este concepto del bloque de constitucionalidad, es un concepto bastante útil que fue acuñado en su oportunidad por el derecho francés en la década de los 70, si no me equivoco, y que de ahí ha corrido buena suerte por España, Colombia y llegó a Perú, ¿no? Entonces, esta idea del bloque de constitucionalidad hace referencia a un conjunto de normas también que, sin ser parte de la constitución formal, del documento que llamamos constitución, tienen también esa categoría. Y dentro, o mejor dicho, adicionalmente a los tratados internacionales de derechos humanos, también vamos a encontrar aquellas leyes orgánicas que van a desarrollar las funciones o competencias de los órganos que están reconocidos por la propia Constitución, ¿no? O incluso aquellas leyes que, sin ser leyes orgánicas, reconocen y van a poder desarrollar mejor el contenido esencial de los derechos fundamentales. Piensen, por ejemplo, en la ley de participación política, piensen, por ejemplo, en la ley de libertad religiosa, entre otras, por ejemplo. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Vamos a ver, estamos bien. ¿Por qué es importante todo esto? Porque a partir del principio, la supremacía de la Constitución, que está dentro, si se quiere, de la jerarquía normativa, es que va a tener, digamos, razón de ser lo que conocemos como el control de constitucionalidad. ¿Pero qué es el control de constitucionalidad? ¿O qué es el control constitucional? ¿No? Esa es la gran pregunta que tenemos que formularnos. Cuando nosotros revisamos el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Vamos a ver que la palabra control significa comprobación, inspección, fiscalización, intervención, ¿no? En buena cuenta, creo que el primer significado es el más acorde para entender lo que es el control de constitucionalidad, porque justamente con el control de constitucionalidad se hace eso, se hace una comprobación del tipo jurídico, evidentemente, respecto a una norma, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de control? ¿Qué comprende esto en realidad? Vamos a ver justamente. Surge aquí también otra pregunta. ¿Hablamos de un control o una revisión? ¿Por qué menciono esto de control o revisión? Que puede parecer una sutileza, pero creo que también es importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de control, por más que el diccionario defina, vamos a ver, por más que el diccionario defina control como comprobación,
también no deja de tener otro significado, ¿no? Y es justamente el de la intervención. Un control supone justamente la intervención de algo o de alguien sobre alguien o algo, justamente, ¿no? Entonces, ejemplo típico y bastante mundano para que me entiendan. La enamorada de X, por ejemplo, controla mucho a su enamorado. O al revés, el enamorado de Y controla mucho a su enamorada, ¿no? Entonces, hay una suerte de intervención, hay una suerte incluso de fiscalización respecto a las llamadas o salidas con las personas, ¿no? Por parte de una persona en particular. ¿El control puede ser peligroso? Depende cómo lo vean. Puede ser mejor entendido como una revisión si se quiere. Si ustedes revisan incluso doctrina un poco más antigua en Hispanoamérica y también en el Perú, verán que también era normal llamar a esto como la revisión constitucional o la revisión de leyes, si quieren verlo así, ¿no? En buena cuenta, el término más aceptado es el control de constitucionalidad, ¿no? O control constitucional. Pero también es cierto que hay que hacer énfasis justamente en que lo que se está tratando de entender en esta idea, en este concepto, que es el control de constitucionalidad, es la idea de una revisión de las normas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que se revisa? Porque claro, si decimos control de constitucionalidad o control constitucional, uno diría, bueno, lo que se controla o revisa es la constitucionalidad. Sí, es cierto, pero ¿cómo entender la constitucionalidad? Quizá mejor sea entender o utilizar el término validez, ¿no? A fin de cuentas, no olvidemos también que cuando hablamos de la constitucionalidad de una norma, estamos haciendo también referencia a la validez de esta. Vamos por partes. Cuando en el derecho hablamos de validez, estamos haciendo referencia ¿a qué? Estamos haciendo referencia a dos posibles escenarios, a dos posibles supuestos. Una primera posibilidad es que estamos haciendo referencia a que una norma, ojo, cualquier norma, una norma ha sido producida, ha sido creada siguiendo el procedimiento previamente establecido para su producción, ¿no? Ejemplo, ¿quién tiene la competencia, quién tiene la potestad de crear, aprobar leyes? Pues es el Congreso, ¿no? Yo puedo decir, el Ejecutivo, el presidente de la República, ¿puede aprobar, ojo, aprobar leyes? Pues no. El presidente nomás lo que hace simplemente es promulgar una ley, pero quien aprueba la ley es el Congreso. ¿Y qué pasaría si se le ocurre al presidente de Sagasti, por ejemplo, aprobar una ley? Un momento, el presidente de Sagasti no puede aprobar una ley, porque no tiene esa competencia. Entonces, estamos hablando de que esa norma no ha seguido el procedimiento previamente establecido por la Constitución para su creación, para su producción. Eso es lo que entendemos como la validez formal. Pero la validez también puede hacer referencia a otro supuesto o a otro escenario. Y es que no solo hablamos de validez cuando una norma ha seguido su procedimiento para su creación normativa, sino que también hablamos de validez cuando la norma, sea cual sea, es conforme a el contenido de la norma inmediatamente superior a ella. Y para esto justamente era importante tener en cuenta esta pirámide normativa. Ejemplo, no sé si se ve acá, pero acá está el mouse. Si nosotros hablamos de una norma con rango de ley, una ley, un decreto legislativo, nosotros deberíamos decir que esta norma, para que sea válida desde el punto de vista material, debe ser conforme a la norma inmediatamente superior, es decir, la Constitución o un tratado internacional de derechos humanos, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, acá, si nosotros vemos un reglamento aprobado por la administración, sea cualquier entidad pública, esta norma reglamentaria debe ser conforme, ¿ok?, a la ley, por ejemplo, que es la norma inmediatamente superior a ella, y así sucesivamente. A eso nos referimos justamente con la validez. Entonces, lo que se controla, lo que se va a realizar, lo que se va a revisar en este llamado control de constitucionalidad es la validez de las normas. En buena cuenta sí, en buena cuenta sí. En buena cuenta sí. Pero también se va a revisar justamente la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque no, a ver, diferenciando una vez más, no solo revisamos, si se quiere, que una norma sea conforme a la Constitución, sino que sea conforme a las normas que tienen rango constitucional, como los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Por eso quizá puede ser también utilizado el término validez en un sentido más amplio para hacer referencia al control de constitucionalidad. Una tercera pregunta que también nos permitiría entender lo que es el control de constitucionalidad es la siguiente: ¿garantiza la supremacía de la Constitución o garantiza la coherencia del ordenamiento jurídico? Eso es importante, ¿no? Porque yo puedo decir,
Claro, si yo controlo la constitucionalidad de una norma, lo que pretendo justamente es garantizar la supremacía de la Constitución. En buena cuenta, que ninguna norma del ordenamiento jurídico vaya en contra de la Constitución, ¿no? Recuerden ustedes, no sé si habrán visto en algún momento, que una de las características que la doctrina suele hablar sobre suele mencionar sobre la Constitución es la famosa vinculatoriedad de la Constitución. Y la vinculatoriedad de la Constitución supone esa capacidad que tiene la Constitución para poder vincular su contenido, las normas que ella comprende, con cualquier persona, sea persona natural o persona jurídica, sea persona jurídica de derecho privado o persona jurídica de derecho público, es decir, para todas. Pero esa vinculatoriedad que tiene la Constitución, esa capacidad para poder vincular a la persona con la propia Constitución, puede ser una vinculatoriedad del tipo, si se quiere, activa o pasiva, ¿no? Y supone una vinculatoriedad activa en el sentido de que la Constitución se impone frente incluso a otras normas, y aquellas normas que pretendan ir en contra de la Constitución, pues evidentemente no tienen validez. Lo hemos visto ahí. Por eso volvemos a la pregunta. Cuando se controla la constitucionalidad de una norma, ¿se está defendiendo, se está garantizando la supremacía de la Constitución? Sí, si se quiere, sí. Si se quiere, sí. Pero en buena cuenta lo que se pretende es que el ordenamiento jurídico como tal, que es una unidad, si se quiere, tenga coherencia en sí mismo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando cuando en el ordenamiento jurídico advertimos una norma que en realidad está yendo en contra, por ejemplo, de una norma con rango de ley? Imaginemos, advertimos que un reglamento va en contra de la ley. Sí, es cierto. Bueno, este reglamento que va en contra de la ley, evidentemente es ilegal, ¿no? Así como decimos que una norma puede ser inconstitucional, hablamos de que esta norma es ilegal, es cierto. Corresponderá en su oportunidad al órgano competente, a los jueces, ¿no? En un proceso de acción popular, declarar la ilegalidad o no de un reglamento, es cierto. Pero lo que también está en el fondo en juego, ¿qué cosa es? Es la coherencia del ordenamiento jurídico. Porque si un reglamento va en contra de una ley, estamos viendo que en el ordenamiento jurídico, en la realidad, existe una contradicción entre normas jurídicas y por lo tanto no habría coherencia entre ellas. Si no hay coherencia entre ellas, no podemos hablar de un respeto del principio de jerarquía normativa, un principio que está reconocido, insisto, en la Constitución. Todo está relacionado. Entonces, hacemos referencia, sí, efectivamente, a que garantiza la supremacía de la Constitución, pero también garantiza la coherencia del propio ordenamiento jurídico. Y finalmente, bueno, no finalmente, en realidad, el control de constitucionalidad supone un acto político o un acto jurídico. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Ustedes deben saber más o menos qué cosa es, pero vamos a ir poco a poco desmenuzando la idea. Si partimos de la idea de que el control de constitucionalidad supone, ¿no? Declarar o reconocer que una norma es contraria a la Constitución, ¿no? Y por lo tanto, reconocer que esta declaración de inconstitucionalidad tiene ciertos efectos, ¿no? Jurídicos, evidentemente, pues estaríamos hablando de un acto jurídico, naturalmente, sí. Sin embargo, para algunos autores, un clásico como por ejemplo Carl Lowenstein, señala lo siguiente: en el momento, haciendo alusión obviamente al modelo norteamericano, en su famoso libro Teoría de la Constitución, en el momento en que un tribunal, en el momento en que un juez reconoce que una norma es contraria a la Constitución, en buena cuenta reconoce que es inconstitucional, ¿no? Este juez deja de ser simplemente un mero juez y se convierte también en una suerte de actor político. ¿Por qué? Porque justamente está de alguna manera entrando al ámbito, digamos, de la esfera de lo que le correspondería al legislador, y el legislador, ante todo, es un político, ¿no? El legislador tiene la posibilidad de crear leyes, es cierto, tiene la posibilidad de crear normas, es cierto, pero también tiene la posibilidad, la competencia de derogarlas, de dejarlas sin efecto, ¿no? O de modificarlas. Cuando un juez deja sin efecto, no deja sin efecto, mejor dicho, cuando un juez inaplica en un caso concreto, por ejemplo, una norma, en buena cuenta está asumiendo una suerte de rol o papel político para ojos de Lowenstein. Es debatible, es cierto, es debatible, pero es interesante ponerlo en el tapete. Qué raro, pensé, ok, ya. Ok, aterricemos ahora a uno de los modelos.
pero vamos a ver. Ya. Para tener una idea clara, mejor, porque antes de pasar esto, ¿qué entendemos por control de constitucionalidad o control constitucional? Simplemente es la revisión, ¿no? Es el control que hace un órgano determinado respecto a la conformidad de una norma con la Constitución. Básicamente eso, ¿no? Y dependiendo de las competencias que se le reconozcan a este órgano en el ordenamiento jurídico, es que se determinarán los efectos de esta declaración de inconstitucionalidad o no, ¿no? Dato importante, dato importantísimo, señores. Ustedes no olviden de que toda norma se presume constitucional y también toda norma se presume legal, ¿no? Pero se trata de una presunción juris tantum, que admite prueba en contrario, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque será en el marco de un proceso, será en el marco de un control de constitucionalidad que pueda demostrarse que efectivamente la norma no es conforme a la Constitución y por lo tanto la presunción de constitucionalidad se cae, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, en el caso de Bolivia, Bolivia también tiene un código procesal constitucional y, por ejemplo, ellos reconocen expresamente esa presunción de constitucionalidad de las leyes, ¿no? Pero bueno, hasta donde yo recuerdo y donde sé, en el ordenamiento jurídico peruano no tenemos una norma expresa, ¿no?, que señale la presunción de constitucionalidad. Sin embargo, es una presunción que se reconoce a nivel jurisprudencial y obviamente a nivel doctrinal, ¿no? Muy bien. Hay modelos, efectivamente, hay modelos respecto al control de constitucionalidad de las normas, ¿sí? Hay modelos. Y los dos grandes modelos son sobre todo el modelo norteamericano, que es el control difuso, y el modelo europeo continental, que es el control concentrado, ¿no? Entonces, justamente, el tema sobre el que gira esta sesión es el control difuso, ¿no? El modelo de control difuso surge en un caso emblemático, el famoso caso Marbury versus Madison. Son estos caballeros que ven ahí en la diapositiva, ¿no? Es un caso una sentencia emblemática que resolvió un caso en el año 1803, ¿no?, en Estados Unidos. Un caso que fue tan emblemático que ha calado mucho a nivel doctrinal, mucho más afuera de Estados Unidos que en la propia Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en este caso, en esa sentencia, el caso Marbury versus Madison, ocurrió de que en el cambio de gobierno, ¿no?, siempre los cambios de gobierno hay ciertas cositas medias complicadas. En el cambio de gobierno, ¿no?, del gobierno de Adams, me parece, sucedió justamente de que antes de que finalizara el gobierno saliente, se había creado nuevos cargos de jueces, ¿no?, en el distrito de Nueva York, si no me equivoco, sí, el distrito de Nueva York, y finalmente no se pudo darle las credenciales a todos, ¿no? Cuando llegó el nuevo gobierno no quiso dar las credenciales y no reconoció a los jueces que les faltaban estas credenciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues el señor William Marbury interpuso una demanda, ¿no?, un writ of mandamus, que sería para nosotros algo así como un proceso, una demanda de acción de cumplimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no?, para obligar al gobierno federal a que le entregue su credencial como juez del distrito judicial de Nueva York, si no me equivoco, sí. Ok. No se la dan, y bueno, finalmente llega esto a la Corte Suprema. La Corte Suprema, ¿qué es lo que dice? En el caso Marbury versus Madison, el presidente de ese momento era el juez John Marshall, y Marshall es el que básicamente va a elaborar esa sentencia y la sostiene de la siguiente manera. Dirá, lo que se advierte en este caso en concreto es una contradicción, una incoherencia, si se quiere, entre una norma, ¿no?, y la Constitución. ¿Cuál es esa norma? En particular, diríamos, ¿no?, la Judiciary Act, ¿no?, que sería así como la ley orgánica del Poder Judicial, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, respecto a la Constitución. ¿Ok? Entonces, inaplica para el caso concreto la norma que estaba justamente en esta Judiciary Act, ¿no? Y lo que hace ahí es justamente crear un nuevo mecanismo de control, que es el control de constitucionalidad en su modalidad difusa. Este modelo de control difuso se va a hacer muy conocido en Hispanoamérica, ¿ok? Se va a hacer muy conocido en Hispanoamérica, sobre todo, ¿por qué? Por la obra de un gran pensador que es Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville fue un francés, ojo, fue un francés que vivió un tiempo, un año, 2 años en Estados Unidos, y que fruto de este viaje a Estados Unidos, él redactó un famoso libro que se llama La democracia en América. Este libro, escrito en francés, La democracia en América,
fue rápidamente traducido al castellano y circuló mucho en España y obviamente en Hispanoamérica en el siglo XIX. Los intelectuales, los juristas de la época conocían el libro de Alexis de Tocqueville, La democracia en América. Y en este libro, La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, entre otras cosas, se habla también justamente de el control de constitucionalidad, el control difuso, o conocido como la judicial review, ¿no? La revisión judicial, ¿no? Nosotros vamos a ver en el caso peruano, en particular, que se va a reconocer a nivel normativo por primera vez en el Código Civil de 1936. Tienen ahí ustedes el artículo 22 del título preliminar que dice: cuando hay incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se prefiere la primera. Es la primera vez, ojo, es la primera vez que se va a reconocer a nivel normativo, ¿no?, el control difuso o la judicial review. Tenemos, ojo, al año 36 tenemos, si es cierto, en el caso peruano tenemos algunas ideas sobre el control difuso, pero a nivel doctrinal, ¿no? El caso de Felipe Macías, por ejemplo, ¿no?, en su curso de Derecho Constitucional. Pero la primera vez va a ser acá. ¿El problema cuál va a ser? El problema va a ser que, como se mencionó hace un momento, bueno, hace un momento por el participante que hizo la pregunta, estamos en un contexto en el Perú en el cual todavía lo que prima es la idea del Estado legal de derecho, ¿no? La ley como principal fuente del derecho, y particularmente la ley civil, el Código Civil. Entonces, hay un caso emblemático que ustedes también deberían quizá en algún momento revisar, y se los menciono rápidamente, y es el caso del doctor Bustamante y Rivero, ¿no? Uy, estoy volando en tiempo. Es el caso del doctor Bustamante y Rivero. El doctor Bustamante y Rivero, como ustedes deben saber muy bien, fue presidente del Perú, fue derrocado, tuvo que salir del país rápidamente, ¿no? Y cuando quiso retornar al Perú, no se le permitió el ingreso. ¿Por qué? Porque en ese momento había una ley de seguridad nacional que decía algo así como: se prohíbe el ingreso de cualquier persona que pueda generar inestabilidad en el país. Se le impedía el ingreso. Su abogado en el Perú, que era el doctor Bedoya, ¿no?, interpuso una demanda de habeas corpus, ¿no?, y señaló justamente que se vulneraba su derecho a la libertad de tránsito en la medida que él es peruano, evidentemente, ¿no? Solicitó justamente que se tuviera en cuenta esto. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió de que se partía de la idea de que esta norma, esta ley, era contraria a la Constitución, que reconocía una garantía, la libertad de tránsito, ¿no? Y para ello se invocó este artículo 22 del título preliminar del Código Civil. Sin embargo, me parece que fue la segunda sala correccional en ese momento, o sea, sala penal, digamos, ¿no? Pero en ese momento el nombre era sala correccional, me parece, o algo así, que estaba conformada por 3 vocales, declararon infundada pues la demanda, ¿no? El único que hizo un voto, ¿no?, distinto fue el doctor Domingo García Rada, ¿no?, quien señaló efectivamente que sí correspondía justamente utilizar este artículo e inaplicar esa ley para que el doctor Bustamante y Rivero pudiera ingresar al país. Pero ¿cuál fue el argumento? Que me interesa, no tanto el argumento del doctor García Rada, que fue un argumento valeroso en ese momento, sino el argumento más bien de la mayoría. Fue señalar lo siguiente: como el artículo 22, que reconoce el control difuso en el Perú, está en el título preliminar del Código Civil, estamos básicamente ante una ley de naturaleza civil, de derecho privado. Y cuando hablamos del habeas corpus, hablamos de derechos, ¿no?, de derechos constitucionales. Por lo tanto, hablamos de derechos que están dentro del ámbito del derecho público. Por lo tanto, no se pueden mezclar ambos derechos. Algo así fue el razonamiento. En realidad fue un razonamiento bastante, diríamos, forzado, politizado, ¿sí?, y bastante legalista, ¿no? Al decir, como el control difuso no está garantizado en la Constitución, no se puede, pues, impedir, no se puede, perdón, inaplicar esta ley del Congreso, digamos, ¿no? Porque está en una norma de naturaleza civil. Ese fue el argumento. Años después, evidentemente, esto va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Esto va a cambiar sobre todo en la Asamblea Constituyente, ¿no?, que va a aprobar la Constitución de 1979, la que dirigió Valle de la Torre, ¿no? El artículo 236 incorporó este enunciado: en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, el juez prefiere la primera. Igualmente, prefiere la norma legal sobre toda otra norma subalterna. Esta es la primera vez que vamos a ver el control difuso, ¿no?, a nivel constitucional en el Perú, en la Constitución del año 79, el artículo 236, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el control difuso?
Cuando hablamos del control difuso, hablamos del control de constitucionalidad, pero en una modalidad muy particular, y que es la que surgió en Estados Unidos. La Constitución reconoce que los jueces tienen una potestad, una competencia, una facultad. ¿Cuál es? La de poder inaplicar una norma, ¿ok?, en un caso concreto. Por eso pongo la imagen justamente de los jueces de la Corte del Poder Judicial. Si nosotros revisamos el artículo 138 de la Constitución, el segundo párrafo, veremos justamente que este segundo párrafo de la Constitución señala lo siguiente. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Entonces, el constituyente ha dotado de esta facultad a los jueces para que defiendan la Constitución y para que hagan primar el principio de supremacía de la Constitución, ¿no? Ahora bien, evidentemente esta norma del artículo 138 de la Constitución vigente debe ser entendida y aplicada de conformidad con lo que nos señala, por ejemplo, también el Código Procesal Constitucional, ¿no? Hay ciertos requisitos, y son los que están ahí. No basta que el juez advierta que hay una supuesta incompatibilidad entre una norma con rango de ley y la Constitución, ¿no? Es el primer requisito, efectivamente, pero no es el único. Son elementos o son requisitos concurrentes. Además de existir una incompatibilidad entre una norma constitucional, ojo, y una de inferior jerarquía, el juez debe tratar de evidenciar que la inaplicación que va a hacer al caso concreto, ojo, la inaplicación que va a hacer al caso concreto de esta norma que es contraria a la Constitución, debe ser relevante para resolver la controversia, la litis. Es decir, si yo advierto que una ley es contraria a la Constitución, yo no puedo inaplicarla simplemente porque es contraria a la Constitución. Tengo que identificar si la inaplicación es necesaria, es relevante para poder resolver este caso concreto que está viendo justamente el juez, ¿no? Si logra evidenciar esta relevancia, pues aparentemente tendría ya 2 de 3 requisitos. Y el tercer requisito, ¿cuál es? Es de que el juez, entendiéndolo como un creador del derecho a través de la interpretación que hace de las normas, debe tratar de encontrar una interpretación de esta norma que supuestamente, esta disposición legal, que supuestamente es contraria a la Constitución, aparentemente en el texto, ¿no?, debe encontrar una interpretación que la haga conforme a la Constitución. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que toda norma se presume constitucional. Si toda norma se presume constitucional, el juez debe tratar también de entenderla, de interpretarla de conformidad a la propia Constitución. Si encuentra una interpretación conforme a la Constitución, pues no podría aplicarla. En consecuencia, si no encuentra una interpretación de este tipo, por ejemplo, ¿no?, el juez debería inaplicar esa norma, pero para el caso concreto. Solo para el caso concreto. Eso supone el control difuso de constitucionalidad de las leyes. Una inaplicación para un proceso judicial en concreto, respecto a una norma que el juez ha advertido que es contraria a la Constitución, y cuya inaplicación es necesaria para resolver el caso concreto, y además no ha encontrado otra interpretación que la pueda salvar en su constitucionalidad. Rápidamente, porque estamos con la hora, me parece. Sí. El control concentrado. El control concentrado es la otra modalidad del control de constitucionalidad, ¿no? ¿Dónde surge? A diferencia del caso norteamericano, que surge básicamente como creación pretoriana, como creación jurisprudencial, el control concentrado es una creación doctrinal, ¿no? Y lo vamos a encontrar en un contexto muy concreto, que es la famosa polémica entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, ¿no? Mientras Carl Schmitt proponía que el control de constitucionalidad en el famoso El defensor de la Constitución, esa es la obra de Schmitt, ¿no? El defensor de la Constitución proponía a Schmitt que el control de constitucionalidad debería ser realizado por el presidente, ojo, por el presidente del Reich, en buena cuenta por el jefe de Estado. Hans Kelsen proponía de que el control de constitucionalidad debería ser más bien realizado por un órgano jurisdiccional y especializado. ¿Dónde propuso esto? En un articulito, una ponencia, que se llama ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Ambos textos son del año 1931, por si acaso. El libro, porque es un libro, el libro de Schmitt es El defensor de la Constitución, y el librito de Kelsen, que es una réplica al libro de Schmitt, se llama ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? También del año 31, ¿no? Ok,
¿qué supone el control concentrado? Rápidamente, cuando hablamos del control concentrado, hacemos alusión alegóricamente al famoso guardián de la Constitución. Esto es justamente, nos habla de la idea que sobre todo esbozaba o señalaba o enfatizaba Schmitt, la idea de un defensor de la Constitución, la idea de un guardián de la Constitución. Naturalmente, la idea, la propuesta de Schmitt hace más énfasis en una dimensión política de la Constitución. Por esa razón, es el presidente del Reich quien tiene la potestad y tiene la obligación de defender la Constitución, ¿no? Pero lo cierto es que, aun cuando lo que haya primado para nosotros es el modelo de Kelsen, la idea de entender al guardián de la Constitución también se ha, digamos, utilizado para hacer alusión al órgano jurisdiccional que supone el que realiza el control concentrado, que es un tribunal constitucional, ¿no? Se trata de un órgano de control de constitucionalidad, es evidente. La propuesta de Kelsen es de que, a diferencia del modelo norteamericano, no existan muchos órganos, no sean todos los jueces quienes pueden realizar ese control, porque esto podría generar una complicación de coherencia en el ordenamiento jurídico, sino que dice, debe ser un solo órgano que tenga concentrada esta facultad, esta competencia y esta obligación de controlar las normas en su constitucionalidad. ¿Quién es? Un tribunal constitucional. Además, este órgano de control de constitucionalidad en la modalidad concentrada es el supremo intérprete de la Constitución. Si hemos partido de la idea de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, evidentemente, aquel órgano que va a interpretar la Constitución, aquel órgano que va a defender la Constitución, aquel órgano que va a controlar o que va a revisar las normas infraconstitucionales respecto a su conformidad o no con la Constitución, debe ser quien tenga la última palabra a nivel interpretativo. Por lo tanto, es evidente, se condice, de que el Tribunal Constitucional debe ser el supremo intérprete de la Constitución, que por lo demás también está así reconocido en la Ley Orgánica del Tribunal y en el reglamento normativo del mismo, ¿no? Es un órgano constitucionalmente autónomo, ¿por qué? Porque ha sido reconocido por el constituyente en la Constitución. Además de los clásicos poderes del Estado, como el Parlamento, como el Congreso de la República, el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, se ha reconocido también al Tribunal Constitucional en la misma jerarquía, en el mismo nivel, ¿no? Y finalmente, una pregunta que es interesante. El Tribunal Constitucional, aquel órgano que ejerce el control concentrado de constitucionalidad de las leyes, ¿es un comisionado del Poder Constituyente? ¿Qué significa esto? La idea del comisionado del Poder Constituyente es una idea que fue esbozada en su momento por el ilustre español Eduardo García de Enterría, ¿no? Eduardo García de Enterría, en su famoso artículo, en su famoso libro, La Constitución como norma jurídica y el Tribunal Constitucional Español, ¿no? Señala justamente de que el Tribunal Constitucional es una suerte de comisionado del Poder Constituyente. ¿Qué significa esto? Pues que en la medida de que el constituyente es el que creó, aprobó, ¿no? El que redactó la Constitución, es el constituyente mismo quien le ha encargado, quien le ha comisionado, por eso comisión, ¿no? Le ha comisionado al Tribunal Constitucional, ¿no? Defender justamente su creación. ¿Cuál es? La Constitución, ¿no? En ese sentido, el tribunal sería un comisionado, un encargado del propio Poder Constituyente para defender la Constitución. Es interesante, es sumamente interesante. Sin embargo, eso debe ser matizado. Es una idea muy interesante y muy sugestiva, que creo que tiene más connotación política que jurídica, pero, por ejemplo, me remito a dos autores peruanos que también creo que han complementado bien esta idea, ¿no? Ustedes conocerán al profesor Luis Castillo Córdoba, ¿no? El profesor Luis Castillo Córdoba, por ejemplo, en su libro La dinámica, el Tribunal Constitucional y su dinámica jurisprudencial, ¿no? Cuando habla sobre ese tema del poder constituyente, perdón, del tribunal como un comisionado del poder constituyente, hace mención y dice que en realidad, en todo caso, puede ser considerado como un comisionado mayor del poder constituyente. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en el caso peruano los jueces también tienen el control difuso. Los jueces serían, si se quiere, una suerte de comisionado menor del poder constituyente, ¿no? Es interesante, lo complementa, pero en el mismo libro, curiosamente, en el mismo libro del profesor Castillo Córdoba, el prólogo lo hace el profesor Domingo García Belaúnde, y también hace una referencia bastante, hace una suerte de reflexión muy interesante. Recordemos que el artículo 38 de la Constitución señala lo siguiente:
Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. En ese sentido, todos somos defensores o todos somos comisionados del poder constituyente, ¿no? Es interesante. Pero finalmente, quien tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional, que es quien está encargado de realizar ese control de constitucionalidad en su versión concentrada. Para ir terminando, porque ya me pasé, la primera vez que vamos a ver evidentemente, este reconocimiento normativo va a ser en la Constitución del año 79. Tengan en cuenta algo muy importante. Miren, el artículo 296 es el siguiente, de la Carta del año 79. El Tribunal de Garantías Constitucionales es el órgano de, ahí está mal, es un error de tipeo, ¿no? Es el órgano de control de la Constitución. Se compone de 9 miembros, ¿no? Pero en fin. La denominación Tribunal de Garantías Constitucionales es una denominación que tomamos en su momento, ¿no? En la Asamblea Constituyente del año 79, del borrador, ojo, del borrador del proyecto de Constitución Española de 1978, porque el proyecto tenía la denominación Tribunal de Garantías Constitucionales. Sin embargo, en la versión oficial, en la versión aprobada, como ustedes deben saberlo muy bien, se optó por la denominación Tribunal Constitucional en España, ¿no? Nosotros no llegamos a esa denominación, sino que va a ser recién en la Constitución del año 93, ¿no? Que es esta, ¿no? Ahora bien, para ir sintetizando un poco las ideas principales, para que quede más claro. ¿Cuáles serían las diferencias entre un modelo y otro modelo? Vamos a ver, casi se ve el mouse. Ok. El control difuso, en primer lugar, evidentemente, es el modelo norteamericano, ¿no? Es un modelo que surge por creación jurisprudencial en el caso Marbury versus Madison, a diferencia del modelo concentrado, que es un modelo europeo continental, y que surge por la propuesta de Hans Kelsen. Pero las principales características que vamos a encontrar, en uno y otro modelo, es que el control difuso, en primer lugar, es incidental. ¿Qué significa esto de que es incidental? Es que el control de constitucionalidad en el modelo difuso se va a tramitar como un incidente dentro de un proceso cualquiera. ¿Me explico? Estamos en un proceso civil, demanda de obligación de dar suma de dinero, demanda de desalojo, o en una denuncia, no sé, imaginemos una denuncia por difamación, o en una demanda de reposición laboral, por decir algo. Un proceso penal, civil y laboral, ¿ok? El proceso principal es ese, un proceso civil, uno penal y uno laboral. Sin embargo, en el desarrollo de esos tres procesos, el juez advierte que una norma en particular, ¿ok? Una norma en particular, pero en el caso concreto, es contraria a la Constitución, ¿ok? El juez no ha sido llamado, la demanda o la denuncia, según sea el caso, no ha sido para revisar la constitucionalidad de la norma, no, sino que ha sido para revisar sobre una obligación de dar suma de dinero, o para revisar una supuesta comisión de difamación, o para revisar una posible reposición laboral. Ese es el objeto, la finalidad que se persigue en el proceso, no la declaración de inconstitucionalidad. Por eso se dice que se tramita como una suerte de incidente, porque cuando el juez advierte esto, lo que abre es un cuaderno, así como hay un cuaderno cautelar si quieren, va a abrir una suerte de cuadernito incidental y va a observar y va a analizar si es que esa norma es contraria o no a la Constitución. A diferencia del modelo concentrado. En el modelo concentrado, si tienen ustedes un proceso pensado, diseñado, exclusiva y únicamente para analizar si una norma es contraria o no a la Constitución. Ahí está la diferencia. El modelo concentrado es principal, mientras que el modelo difuso es incidental. Pero por otro lado, el modelo difuso también es un modelo que supone un control concreto. Cuidado. El modelo del control difuso supone un control concreto. ¿Por qué? Porque el modelo difuso supone de que el control de constitucionalidad se realiza en un caso concreto. Advertimos que hay una inconstitucionalidad solo cuando vemos justamente un caso concreto, una litis en particular. A diferencia del modelo concentrado que vemos en abstracto. Vemos una norma y decimos, esta norma aparentemente es inconstitucional. Es diferente. Otra diferencia para ir terminando es que el modelo difuso tiene efectos extum. ¿Qué significa extum? Significa que el juez lo que va a hacer es reconocer, declarar que ya
esta norma era contraria a la Constitución y por lo tanto la inaplica. Reconoce que esa norma aparentemente siempre, al momento del caso concreto, ya era inconstitucional y por lo tanto la inaplica. En el caso concentrado es ex nunc, hacia el futuro. ¿Qué significa? Significa de que cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma, lo hace hacia el futuro. En el momento que se publica la sentencia de inconstitucionalidad en el Diario Oficial Peruano, a partir del día siguiente, esta norma dejó de tener vigencia en el ordenamiento jurídico peruano. Y finalmente, los efectos interpartes y erga omnes. Cuando el juez, en el modelo difuso, inaplique una norma, la inaplicación de la norma, por ser contraria a la Constitución, es solo una inaplicación para las partes del proceso, nada más, de este proceso X que estamos viendo. Mientras que en el caso del modelo concentrado, cuando el Tribunal Constitucional declara que una norma es contraria a la Constitución, la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes, es decir, para todos los miembros, los operadores del ordenamiento jurídico, esta norma ha sido declarada inconstitucional, ¿no? En grandes síntesis, estas son las principales características de ambos modelos, ¿no? Y del control constitucional. Estoy con la hora en realidad porque ya me he pasado, así que bueno, en realidad quedo si quieren a disposición de alguna pregunta y muchas gracias por la atención, ¿no? Muchas gracias, doctor Villas, por esta ponencia. Ha sido muy dinámica y súper clara la forma en la que nos ha expuesto sus ideas. Efectivamente, tenemos 3 preguntas que esperamos puedan ser respondidas con mucha claridad y sobre todo con la premura del tiempo. La primera es de Rosy Balvin y ella pregunta sobre la validez. La validez es referente a que no vaya contra otra norma superior o quizá las buenas costumbres, o hay otros requisitos establecidos para una norma constitucional. Ya, ok, sí, eso es interesante. Sí. ¿Juntamos las preguntas o cómo vamos a hacer? ¿O voy respondiendo? Puede responder esta brevemente y luego Ya. seguimos con los también. Ok, sí, a ver, la validez es un concepto estrictamente, digamos, jurídico, positivo, si se quiere, ¿no? Y hace referencia justamente a la conformidad, ¿no? En el procedimiento de creación, ¿no? O sea, la ley, cualquier norma para que sea válida, entendida jurídicamente, tiene que ser creada conforme a su procedimiento. Hay un procedimiento parlamentario para crear la ley, hay un procedimiento para crear reglamentos, y así, ¿no? Validez formal, ¿no? Pero también tiene que ser conforme al contenido de la norma inmediatamente superior, ¿no? O sea, validez material. Y ahí viene el problema, de que algunas normas, como por ejemplo el Código Civil o incluso la propia Constitución, también hacen referencia a veces a las buenas costumbres. El problema está justamente en que las buenas costumbres es un concepto indeterminado que no permite de alguna manera poder ver en un caso concreto si una norma puede ser considerada como válida o inválida, salvo que lo veas en un caso concreto. Para terminar rápidamente con esa pregunta, por decir un ejemplo tonto, imaginemos, ¿no? Es una costumbre en determinados pueblos, digamos, de la sierra, que cuando encuentran a un ladrón, ¿okay? Lo agarran, lo desnudan y lo pasean por la plaza y lo atan a un poste y le dan chicotazos para escarnio público. Sin embargo, es una costumbre, sí es cierto, pero sin embargo, tú no puedes decir que, por ejemplo, vamos a crear una ley, ¿ok? A nivel del Código Penal que sanciona a todas las personas justamente teniendo en cuenta esa costumbre, ¿no? En realidad, ¿por qué? Porque irías en contra de ciertos derechos fundamentales. Oye, pero la costumbre también importa, sí, importa, es cierto, es una fuente del derecho, pero es una fuente que tiene que ser muy matizada al momento de hablar de la validez y sobre todo la validez material, sobre todo eso. Muchas gracias por la respuesta. La segunda pregunta es de Santiago. Él pide que le recomiende libros básicos de derecho. ¿Podría usar un top 3 de libros indispensables para esta carrera? Sí, 3 libros básicos sobre derecho constitucional. Mira, a ver, va a depender mucho. Si vas a iniciarte recién en derecho constitucional y quieres una base amplia, libro de cabecera, creo yo, es el libro Teoría del Estado y Derecho Constitucional del profesor Víctor García Toma, ¿no? Otro libro que ya puedes leer después de ese, digamos, es el libro del profesor Luis Castillo Córdoba, Los Derechos Fundamentales, ¿no? Porque eso te va a ayudar muchísimo. Y otro libro también interesantísimo, que tiene una visión más general, digamos, es el libro, por ejemplo, del profesor Carlos Hackanson Nieto, Curso de Derecho Constitucional. He hecho alusión solo a libros peruanos para que sea más fácil ubicarlos, digamos, ¿no? Y curiosamente los... Muchas gracias por ese top 3. Muchas gracias. Y finalmente la última pregunta viene de parte de Ángel y él pregunta, si se inaplica una ley por incompatibilidad con una norma del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, una ley orgánica, ¿estamos entre control difuso o una resolución de antinomias?
¿Puedes repetir la pregunta? Porque Ujú. Si se aplica una ley por incompatibilidad con una norma del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, una ley orgánica, ¿estamos ante control difuso o una resolución de antinomias? ok. A ver, rápidamente, un antinomio supone la posibilidad, bueno, la posibilidad que no debería pasar, ¿no? Pero la posibilidad que en la realidad en un ordenamiento jurídico hay normas que se oponen entre sí, normas, ¿no? Que chocan, ¿no? El problema está en que tenemos normas que cuando chocan, digamos, tenemos ciertos criterios para poder resolver el caso, ¿no? Los criterios básicos de jerarquía, temporalidad y especialidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando son normas de la misma jerarquía? Tiene un gran problema en realidad. Ahora bien, cuando se declara cuando se aplica control difuso respecto a una norma, ¿no? Que forma parte del bloque de constitucionalidad, si entendí bien, ¿ok? Estamos en realidad estamos en buena cuenta todavía ante un caso de control difuso, no antinomios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se tratan de normas que chocan entre sí, ¿no? No hay que olvidar que finalmente la norma que tú estás justamente utilizando como parámetro de control es una norma constitucional, ya sea la propia Constitución o sea una ley orgánica que desarrolla, o una ley que desarrolla un derecho fundamental. Estas leyes, por más que tengan la jerarquía, digamos, la jerarquía formal de norma con rango de ley, materialmente tienen también un contenido constitucional y en ese sentido hablamos de un control difuso, no tanto de una antinomia propiamente, ¿no? Antinomia hablaríamos en todo caso, si quieres verlo, cuando hay la posibilidad de que choquen con normas con el mismo rango, ¿no? Ujú. Bueno, esas han sido todas nuestras preguntas. Le agradecemos, doctor Vives, por haber participado de esta tercera sesión con este tema tan interesante sobre el control de constitucionalidad. Esperamos contar con usted para la próxima. A nuestros participantes les agradecemos también por formar parte de esa tercera sesión y los invitamos a que puedan seguir participando de las sesiones que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos por la asistencia. Muchas gracias.